Acá vemos un circuito básico que está en serie, donde una fuerza electromotriz puede estar generada por una pila, puede ser, digamos, intervenida por una pila, una batería o un alternador. Lo que es la carga, básicamente por una lámpara, un motor, una estufa, una resistencia eléctrica, una estufa, como le dicen, de velas, ¿m? Y básicamente una circulación de corriente en este circuito y un diferencial de potencial que se genera entre los extremos de esa carga, ¿no? Por lo tanto, se define la fuerza electromotriz como la fuerza que obliga a los electrones a moverse dentro del generador y que tiene por efecto producir una tensión eléctrica. Ahí aparece el concepto, hablábamos de diferencial de potencial, del concepto de potencial eléctrico y diferencial de potencial. Se define potencial eléctrico como el trabajo necesario de traer una carga con una carga positiva desde el infinito al punto considerado. Ese trabajo sabemos que se mide en Joule, es la unidad de trabajo, y el valor de la carga se mide en Coulomb, es una carga positiva. Quiere decir que Joule sobre Coulomb se define, o vamos a definirlo como Volt. Por lo tanto, un Volt es un Joule por Coulomb. Y la diferencia de potencial, ya estamos hablando ya de dos puntos de referencia, y es el trabajo necesario para llevar los electrones de un punto al otro en unidades de Coulomb, o sea, por la cantidad de electrones que estamos circulando, ¿no? Por lo tanto, el Volt es básicamente una unidad que representa el trabajo en Joule por unidad de carga en Coulomb. Y acá unificamos porque hay, digamos, diferentes países, diferentes zonas, diferentes profesionales o colegas utilizan diferentes simbologías para representar lo que es la fuerza electromotriz, la tensión, el potencial o la diferencia de potencial. Básicamente la unidad es la misma para todos y es el Volt y se puede representar con B corta, con la E o con la U, básicamente. La unidad más común o más utilizada es el kilovolt, que representa 1000 volt, que es un prefijo, en milivolt, que se utiliza mucho para lo que hablábamos hoy, para algunos circuitos eléctricos como una termocupla, o para circuitos electrónicos, y el microvolt, que es una unidad menos usada de esas dos anteriores, pero básicamente representa un submúltiplo de la unidad de volt, ¿no? Es 1 sobre 1.000.000, básicamente. En milivolt es 1 sobre 1000. Por lo tanto, ¿cómo se mide el voltaje? Las magnitudes básicas a medir un circuito son la intensidad y la corriente, como le decía recién, ¿no? Son las dos magnitudes más importantes. Hay una más en juego que depende de estas dos, que es la potencia, la vamos a ver en un rato, pero básicamente estas dos son las dos características más importantes. La medida de la intensidad de corriente eléctrica se efectúa con un aparato llamado amperímetro, mientras que el voltímetro es el encargado de medir los valores de tensión o diferencia de potencial. Si se quiere medir el voltaje en un extremo de una resistencia, como vemos el dibujo de abajo, el voltímetro lo necesitamos conectar en paralelo. En paralelo. Así se mide o se coloca el voltímetro para hacer una medición. Entre los bornes, como hablábamos hoy, un diferencial de potencial, siempre estamos hablando de dos bornes o de dos puntos diferentes dentro de un circuito. Mientras que la corriente eléctrica, antes de decirle eso, ¿con qué analogía yo puedo relacionar para los que venimos básicamente de otras áreas? Porque siempre todo está relacionado con todo. El diferencial de potencial lo podemos relacionar con un salto de agua, o sea, una columna de agua, o sea, un H. Para los que son hidráulicos, los que son mecánicos, ¿está bien? Un diferencial de Volt es un salto de caudal o de altura de una columna de agua. ¿Está bien? Un diferencial de presión. Mientras que la corriente es básicamente relacionado con un caudal, porque la corriente básicamente es la circulación de los electrones o de las cargas por una superficie y mide la cantidad de esos electrones en función del tiempo, y a eso básicamente se lo denomina ampere. El símbolo es la I, la universalmente utilizada, y su unidad, como decíamos, es el ampere. Y además representa la cantidad de cargas por segundo que pasa por un conductor. Por lo tanto, ya había metido la palabra caudal por ahí,
pero básicamente la corriente es una analogía respecto a lo que es caudal en una industria mecánica o hidráulica. Las unidades más comunes, la base decíamos que es el ampere, pero tenemos el kiloampere, que es una unidad muy utilizada, básicamente son 1000 amperes, y el miliampere muchísimo usada, que es 1 sobre 1000 amperes. El microampere, por ende, es 1 sobre 1.000.000 de amperes. ¿Cómo se mide la corriente? Bueno, dijimos recién que se mide con un elemento que llaman perímetro y se conecta en serie en un circuito. Ahí aparece, no habíamos hablado, yo pensé que en una de las transparencias anteriores ya hacía referencia al caudal, pero es la analogía con respecto a este tema. Y otra vez, si nosotros pudiéramos medir la cantidad de electrones que pasan por segundo, o sea, la cargas en Coulomb por segundo, eso es específicamente ampere.